pasivo, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el contribuyente, así dice el artículo 139, ¿ya? Hace un momento hablamos de deudor tributario, el artículo 139 dice el sujeto de la obligación tributaria es el contribuyente, sujeto pasivo, y el sujeto activo de la obligación tributaria es la SUNAT, ¿ya? O el Estado dice representado por la SUNAT. Entonces no, acá son sujetos de la obligación aduanera en general. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Quién es quién en una cadena logística? O sea, muchas veces tenemos, ¿no es cierto? Y pensamos, y se nos surgen términos, o surgen términos, digo yo, o por ahí hablamos de un agente naviero, de un terminal, de una terminal portuaria, o terminal portuario, dependiendo cómo lo podamos leer, ¿no? Siempre cuando hablamos cuando hablamos curso de puertos, estamos en curso de puertos, nos hablan de la terminal portuaria, ¿no? Femenino. Y por acá hablamos de el terminal portuario, masculino, ¿no? Entonces, dependiendo en dónde estemos, podemos hablar también de la terminal portuaria. El agente carga, el agente aduanas, el consolidador, compañía naviera, un envío UCC, transportista, transitario, apoyo temporal, terminal de almacenamiento, agente marítimo, portuario, agente general. ¿Quién es quién? A ver, si yo comienzo, ya dije que es un terminal portuario, pero ¿quién es un agente naviero? ¿Quién podría decirme quién es un agente naviero? ¿Es el representante del medio de transporte en el país? ¿De qué medio de transporte? Transporte principal. Es el ¿Cuál es el representante de la línea naviera, profesor. Ok, si es agente naviero, no, por eso decía, si es agente naviero, nos estamos refiriendo de la línea naviera, ¿no? El transporte principal, sí, pero ¿quién? Ok, ¿quién es el agente general? De acuerdo al Decreto Supremo 010-99 del año 1999-MTC, Decreto Supremo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dice que el agente general es representante también de la compañía naviera. Entonces tenemos en otras partes del mundo, de repente, la calificación de agente naviero, y acá en el Perú, la norma legal nos dice que el representante de la compañía naviera se llama agente general. Que repito, si estamos en otra parte del mundo, podemos estar hablando también del agente naviero, y si lo vinculamos con nuestra realidad, podemos estar hablando, el agente naviero en el Perú es el agente general, es el representante de la compañía naviera. ¿Y qué función cumplirían estos agentes generales y agentes navieros? ¿Cuál creen que sea la función como representante de las compañías navieras? Saquen la respuesta, cualquiera sea. Un agente naviero se encarga de dar el soporte a la línea naviera, a las naves de la línea naviera, ¿no? El soporte que requieren en puerto, en la descarga. Soporte. Digamos que ellos son los que buscan la máquina, las máquinas, o sea, el pato, el montacarga, el portacontenedores. Bueno, hacen las coordinaciones con el puerto, ¿no? Para poder Coordinación con recibir el las puerto. máquinas, para Para recibir programar las naves. la Ok. recepción de las naves. Ok, ¿y qué función cumple el agente marítimo? ¿O agente portuario? ¿Es igual que el agente general? No, ellos sí reciben las naves. Ah, ya, ejemplo, ellos sí reciben. Entonces el agente general no. Profesor, buenas noches. Sí. Yo pienso que el agente naviero, en este caso si es representante de la nave, tal vez es el que hace las coordinaciones, pues, ¿no?
o sea, entre la persona que va, el consignatario, el importador, el exportador y la nave, ¿no? Como el tema de los espacios, las reservas, las coordinaciones de... Coordinaciones, reservas, espacios. Ok. todo el A ver, tema operativo, ¿no? yo les hago una pregunta a ustedes. Ustedes van a exportar una mercancía. ¿A quién recurren para poder contratar el servicio de transporte para que su carga viaje hacia el exterior? Y quieren embarcar en un contenedor de 20 pies y se va al puerto de Nueva York, en Estados Unidos. ¿A dónde tendrían que ir? ¿A pedir el servicio, a cotizar? Un agente quién? de carga. A un agente de carga, ajá, o directamente a una naviera. Ok, acá hablamos de dos, entonces podemos ir a la agente de carga y por ahí me has dicho a la compañía naviera. Ujú. Ok, ¿la compañía naviera está instalada en el país? No, pero Sí, tiene tiene un no, representante. pero tiene un representante, correcto. Ajá. Ok, entonces hablamos del representante de la compañía en el Perú que recibe el nombre, para efecto del Decreto Supremo 010, de agente general. O sea, el agente naviero en otras partes del mundo y el agente general. Ahora, yo hablo del agente naviero como representante comercial de la compañía naviera. Ojo, comercial. Acá en el Perú la legislación lo llama, la legislación este Decreto Supremo 010 del año 99, lo llama agente general. ¿Y qué función cumple? Representar a la compañía naviera en la parte comercial. O sea, si yo necesito exportar un contenedor de 20 pies del puerto del Callao al puerto del Callao, del puerto del Callao al puerto de Nueva York, entonces me voy a su representante, que por ejemplo, a ver, vamos a hablar, ha escuchado Transmeridian, ¿no es cierto? Y Transmeridian representa Sí. a una línea, ahí se me fue el nombre, a One. No, One está ahora con Mercator, ¿ya? Transmeridian está representando ahí, bueno, no, ya, le puse el nombre Transmeridian, ahorita por ahí me voy a acordar, le puse el nombre Transmeridian porque es diferente a, por ejemplo, a Hapag-Lloyd Perú, SAC, que representa a Hapag-Lloyd, ¿no es cierto? O a Hamburg Sud Perú, que representa a Hamburg Sud, a Maersk Perú Line, que representa Maersk Perú Line SAC, que representa a Maersk Line, la naviera. O sea, a lo que quiero llegar, las navieras sí han puesto sus oficinas acá, pero para poder operar se tienen que haber constituido como agentes generales. Entonces, Hamburg Sud Perú, Hapag-Lloyd Perú, Maersk Perú, Mediterranean Shipping Perú, Green Andes, que representa Evergreen, por ejemplo, Transmeridian, que representa, ahorita me acuerdo, Mercator, ahora que está representando a la línea One, Transtotal, que representa a algunas empresas chinas, Costco Perú, que representa a Costco Line. Entonces, todas estas empresas son empresas peruanas constituidas en el país que pueden ser los dueños de las propias compañías navieras u otras compañías u otras empresas que se han constituido con la finalidad de poder representar a las compañías navieras. Entonces, a estas empresas peruanas se llama agente general, representantes comerciales. Entonces, yo voy a ellos y con ellos negocio el flete, el itinerario, la frecuencia, si es contrabordo, sin intrabordo, servicio directo, servicio contrabordo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos operadores, representantes de las compañías navieras en términos comerciales, ¿están inmersos en la Ley General de Aduanas? No. La Ley General de Aduanas no incluye a estos operadores, digamos, logísticos como un operador de comercio exterior. Pero sí lo incluye al agente marítimo. ¿Y quién es el agente marítimo? También, de acuerdo al Decreto Supremo 010-99-MTC, es el que se encarga de atender a las naves en todos sus requerimientos, es el operativo. Mientras que el agente general se encuentra en Miraflores, San Isidro, ¿no es cierto?, una zona comercial, y ahí hacemos las negociaciones. Los agentes marítimos se encuentran en el Callao, Columbus, Jan Taylor, Transmeridian propiamente dicho también como agente marítimo, porque Transmeridian es agente general y también tiene autorización como agente marítimo. Están pegados al puerto, ¿no? Y Mupesa, Tramarsa, o sea, por ejemplo, el agente general de Hapag-Lloyd
es Hapag-Lloyd Perú SAC, agente general. Y su agente marítimo en el puerto del Callao es Tramarsa. ¿Ok? Entonces, tenemos esa figura. Entonces, el agente marítimo Tramarsa, o Imupesa, o Columbo, que representa también otras líneas, o Transtotal propiamente dicho, que es agente general, agente marítimo, y Transmedina, que es agente general, agente marítimo, cuando cumplen la función de agente marítimo, se encargan de atender al buque en todas sus necesidades, en todos sus requerimientos. ¿Qué significa esto, profesor? Que el agente marítimo tiene la obligación de transmitir el manifiesto de carga 48 horas antes de la llegada de la nave. Que el agente marítimo se encarga de pedir a la autoridad marítima la autorización para que la nave pueda operar. Y tiene que pedir a la autoridad portuaria nacional la autorización para que ingrese la mercancía a zona de atraque. Este es el que se encarga de poner los estibadores, el que se encarga de poner los stackers o montacargas o portacontenedores. Lo que se encargan de proporcionarle luz, agua, teléfono, todo lo que necesita, limpieza del buque, todo lo que necesita el buque, son atendidos por los agentes marítimos, que también para los efectos se le llama portuarios, que es un término ya coloquial. El portuario, ¿no? Es un término antiguo que lo utilizamos todavía los antiguos, ¿no? Los antiguos por ahí hablamos del portuario. Pero para los efectos, esa empresa, Columbus, Tramarsa, Imupesa, son agentes marítimos, representantes de las compañías navieras en la parte operativa, porque atienden los buques en todas sus operaciones, y son encargados también de representarlos ante las autoridades correspondientes, aduanas, Autoridad Portuaria Nacional, Autoridad Marítima, que es la Capitanía de Puertos, etcétera, etcétera. Y si yo hablo de un agente carga, ¿quién es el consolidador? ¿O quién es un envío OCC? ¿Y qué es un transitario? ¿Son iguales o no son iguales? Por ahí me dijeron, yo quiero reportar una mercancía, un contenedor, y por ahí salió el agente carga primero, y por ahí salió otra voz, me dijo, agente de carga o compañía naviera, que ya saben ustedes que ahora están representados por una compañía llamada agente general, y con ellos habría que hacer la negociación del flete. Entonces, si yo pregunto, el agente carga, el consolidador, el envío OCC, el transitario, ¿son lo mismo? La respuesta es sí o no. Uno que salga. Sí, profesor, son lo Correcto. mismo en teoría. En teoría son los mismos. Lo que pasa es que Y en la están práctica, especializados en... ¿en qué? El consolidador solamente consolida carga, ¿no? Ya, pero finalmente ese consolidador, ¿cuál es la función que cumple? A ver, tú, ya, está bien lo que tú me has dicho. El consolidador solamente consolida carga. Pero este consolidador consolida carga, ¿también la transporta? Bueno, quien transporta todas las cargas son las líneas navieras. Ok. Miren, por eso que es bueno que ustedes también entiendan quién es quién en la cadena logística. Les he mencionado el agente general, les he mencionado el agente marítimo. Para los efectos, la Ley General de Aduanas habla del agente de carga internacional. Dice, aquel que consolida cargas, recibe embarques y recibe embarque, dice la norma. Con respecto al agente de carga internacional. ¿Ok? Para las regulaciones internacionales de la FIATA, de la Federación de Agentes Internacionales de Carga, ¿ya? Y en general para las reglas de transporte marítimo, el agente de carga internacional es un transportista contractual. A ver, ¿cómo funciona esto, profe? La compañía naviera es un transportista de hecho, un transportista real, porque tiene naves. Y para los efectos emite un conocimiento de embarque como prueba del contrato de fletamiento y del traslado de la mercancía del país de origen al país de destino. Es un transportista real, tiene su buque. Y como dijo la compañera, ahí van las cargas, los contenedores y todas las mercancías a granel, dependiendo del tipo de buque. El granel, un buque tanquero, un buque granelero, etcétera, etcétera. Y la agente de carga internacional, profesor, usted ha dicho que es un transportista contractual. Sí, para los efectos del transporte internacional es un transportista contractual. O sea, es responsable del transporte de la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino. Puerto a puerto, hablamos, puerto de Callao, puerto de Nueva York.
¿Y por qué es un transportista contractual? Porque emite un conocimiento de embarque. Que para los efectos, el conocimiento de embarque es un título de valor. Y lo hace responsable, y aparte de ser un título de valor, es un contrato de fletamiento, y lo hace responsable a este agente de carga en el traslado de mercancía del país de origen hasta el país de destino. Si pasa algo con esa mercancía, yo soy el exportador, contraté a un agente de carga internacional, yo contraté el flete, entonces si pasa algo con esa mercancía, yo voy a responsabilizar al agente de carga internacional porque con él hice el contrato de fletamiento, y él me emitió un conocimiento de embarque haciéndose responsable de la mercancía. Profesor, pero él no es el que transporta la carga. Sí, él no es el que transporta la carga, pero para mí es el transportista contractual. Y contra él yo hago mi reclamo. Otra cosa es que la agente de carga internacional repita contra la naviera quién es el real responsable. Eso es otra cosa. Ellos tendrán que repetir contra el agente, contra la compañía naviera. Y es otra cosa. ¿Ya? Entonces, para los efectos, el agente de carga internacional es un consolidador. Y que vamos a ver después cómo funciona, ya es un consolidador. Y un agente de carga internacional puede también ser considerado un freight forwarder, ¿no han escuchado ustedes eso, no? Un freight forwarder, o un envío OCC, minorista y mayorista, pero siguen siendo agente de carga internacional. Consolidan mercancías como mayorista o consolidan mercancía como minorista. Y también en otras partes del mundo se llama transitario. ¿Ok? Entonces, sí, pero acá en el Perú, profesor, ¿cómo se llama? Agente de carga internacional. Y si vas a España te van a decir transitario, si vas a México te dicen transitario. Y si vas a Estados Unidos te dicen el freight forwarder. O te hablan del envío OCC. Pero para los efectos ustedes tienen que identificar, aparte de cuál es la función que cumple, tienen que identificarlo por la función que cumple en otras partes del mundo y aparte vincularla con la legislación aduanera. Igual ocurre con los expuestos temporales, terminales de almacenamiento que ya les mencioné. Entonces, en términos generales, a lo que quiero llegar es que muchos términos que ustedes tienen que identificar en la cadena logística para poder también vincularlo con la actividad aduanera. A ver, ¿quién brinda un servicio de practicaje? ¿Conocen lo que es un servicio de practicaje? ¿El armador? El armador. Es ese que viene al servicio de practicaje. El armador, ojo, que es el dueño del buque. El agente portuario. El agente portuario. ¿Pero qué cosa es el servicio de practicaje? Remolcaje en la nave para que pueda Remolcaje de la nave. es un servicio que se le da a la nave para que puedan, ¿cómo se dice la palabra? Cuadrarse, Atracar. atracar, perfecto, sí, sí. Ok. Pero no es el servicio de remolcaje, ¿eh? Porque el servicio de remolcaje es otro servicio que lo prestan las empresas de remolcaje. Los barcos paran máquina en la bahía, ahí paran máquina y después son remolcados. O sea, esas embarcaciones pequeñas ayudan a esta embarcación grande a posicionarse o a atracar en el muelle asignado o en el espigón asignado. El práctico toma la posición de la nave, lo dirige. El práctico toma la posición de la nave, el práctico lo dirige. Entonces, ¿cuál es el servicio de practicaje? Es el servicio también que brinda una empresa de practicaje a través de un práctico para asesorar al capitán de la nave a atracar el buque en el muelle asignado por la autoridad portuaria o por el terminal portuario, lógicamente coordinado con la autoridad portuaria. Entonces es una asesoría que se le da al capitán de la nave. ¿Y por qué? Porque el capitán de la nave, maneja su buque durante todo el trayecto logístico marítimo, pero cuando llega a un puerto, desconoce las particularidades del puerto. Y como desconoce las particularidades del puerto, en cuanto al calado, por ejemplo, que es la profundidad, o en otras características de la corriente o la marea, en fin, entonces recurren a los prácticos en todas partes del mundo. Y este es un servicio, marítimo que se brinda para asesorar al capitán. Y el práctico
como dijo su compañero, posiciona prácticamente, asesorando al capitán del buque, asesora al capitán para colocar el buque en el espigón asignado. También, o sea, podemos hablar de servicio de practicaje y remolcaje, que también está en eso, y que deben conocerlo, ¿no? Por ahí. Entonces, yendo ya un poco a la legislación aduanera, el artículo 15 de la Ley General de Aduana nos habla de los operadores de comercio exterior. Es operador de comercio exterior aquella persona natural o jurídica autorizada por la administración aduanera. ¿Y quién está representando la administración aduanera? La SUNAT. O sea, el operador de comercio exterior es un agente aduana, es un agente de carga internacional, es un almacén aduanero, es una empresa de servicio de entrega rápida y otros operadores de comercio exterior. Y que tienen que estar autorizados, ¿ah? Autorizados para ejercer su función. ¿Ok? Y el operador interviniente, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General de Aduana, primero, que no necesita autorización para actuar. O sea, intervienen en la gestión aduanera, pero no necesitan autorización. Entonces, son los importadores, exportadores, laboratorios externos, terminal portuario, aeroportuario, operador de base fija, ¿ya? Proveedor de precintos, es un operador interviniente. Y en general dice cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero o en una operación relacionada a aquellos que no sea operador de comercio exterior, o sea, que no requiera autorización de la SUNAT para operar. El importador importa su mercancía, ¿no es cierto? Y dentro de la gestión de importación, dentro de la gestión aduanera de importación, proporcionará los documentos a su representante, que es el agente de aduana, que para los efectos es un operador de comercio exterior y que lo va a representar en la aduana correspondiente para poder realizar la gestión. ¿Ok? Entonces, interviene de manera indirecta, pero interviene. El laboratorio externo intervendrá cuando la laboratorio de la SUNAT o cuando el operador interviniente o el operador de comercio requiera la participación de un laboratorio externo o del el proveedor de precinto, que tiene que ser también sí autorizado o registrado, perdón, no autorizado sino registrado en la SUNAT para efecto de vender los productos, sus precintos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro. Nuestros clientes son operadores intervinientes. Importadores son operadores intervinientes y así lo tenemos que identificar. Los agentes de aduana, nosotros somos operadores de comercio exterior. ¿Ya? Pero también dentro del concepto de operador interviniente, mire, están acá los puertos, aeropuertos o terminales terrestres. ¿Y por qué? ¿Por qué no los han puesto como operador de comercio exterior? Porque ellos sí participan directamente, están en zona primaria, descargan buques, que es zona primaria aduanera. Entonces, ¿por qué no han sido considerados operador de comercio exterior? Porque de conformidad con el artículo 11 de la Ley General de Aduanas que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Los terminales portuarios, aeroportuarios, terminales terrestres, no requieren autorización de la SUNAT, sino por competencia requieren la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Que tengan obligaciones frente a la SUNAT? Sí. ¿Establecido por la Ley General de Aduanas? Sí. Pero quien los autoriza para que operen es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Por lo tanto, se los ha excluido del operador de comercio exterior y los han convertido en operadores intervinientes por esa condición que necesitan para operar la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no de la SUNAT. No obstante, sí tienen que cumplir obligaciones establecidas en la Ley General de Aduanas. ¿Ya? Entonces, el artículo 16 de la Ley General de Aduanas nos indican que los operadores intervinientes pueden ser importadores, exportadores, beneficiarios de los regímenes aduaneros, el pasajero, la administración, concesionarios, terminales portuarios, aeroportuarios, operador de base fija, laboratorio externo, proveedor de precinto, en general cualquier persona natural o jurídica que interviene en un régimen o trámite aduanero, directa o indirectamente. ¿Ya? Y ojo con los que le decía, van a encontrar contribuyentes, deudor tributario, importador, exportador, dueño, consignatario, consignante, y hay otro acá que es beneficiario, que también lo vamos a encontrar, pero de los regímenes aduaneros. ¿Y de qué regímenes aduaneros? ¿Quién se beneficia de un régimen aduanero? ¿Qué régimen aduanero puede tener a beneficiarios?
Admisión. ¿Correcto? ¿Cuál más? José González Inanique, ¿no? Reembarque. Drawback. Reembarque. Ah. ¿Cuál, perdón? El reembarque no. El ¿Cuál otro drawback. dijeron? Drawback. Ok, ahí quería llegar. El artículo 38 de la Ley General de Aduanas establece quiénes son beneficiarios de los regímenes aduaneros. Y el artículo 38 establece que son beneficiarios de los regímenes aduaneros la admisión temporal en sus dos, digamos, modalidades: admisión temporal para exportación al mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, y las dos exportaciones temporales: exportación temporal para reimportación en el mismo estado y exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El drawback no está considerado como un beneficiario del régimen. Que el exportador se beneficie del drawback es otra cosa. Pero ese beneficio del exportador no lo convierte para la Ley General de Aduanas en un beneficiario del régimen, que es una cosa distinta y está destinado a los regímenes de admisión temporal y exportación temporal. Acuérdense de eso. El operador de comercio exterior, ¿quiénes pueden ser? El despachador de aduanas, y acá está el dueño consignatario, el despachador oficial y agente de aduanas. El transportista, su representante del país. Miren, acá volvemos a aclarar. ¿Quién es el transportista? La compañía naviera. ¿Quién actúa acá como representante en el país de las compañías navieras? El ¿Se lo hemos agente dicho? naviero. No, Agente pues. general. Gerente No, agente tampoco, general. pues. El agente general. General. No, pues, es el comercial. ¿Quién atiende al buque en todos sus requerimientos? Agente marítimo. Ok. Quítense la idea del agente general. Les dije en un inicio que el agente general no está regulado por la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas regula al agente marítimo, quien quien atiende al buque en todos sus requerimientos y transmite y solicita las autorizaciones correspondientes. Entonces, cuando hablamos del transportista o su representante en el país, estamos hablando del transportista, una compañía naviera, un Hamburg-Süd, vamos a decirle, vamos a hablar de un Hapag-Lloyd, pero para los efectos de la Ley General de Aduanas, Hapag-Lloyd es el transportista, no actúa directamente, sino a través de su representante comercial en el país, que es el agente general Hapag-Lloyd Perú, que por ley no está incluido en la Ley General de Aduanas. Pero las naves de Hapag-Lloyd son atendidos por Tramarsa, que es un agente marítimo, y ese representante operativo de la compañía naviera, o designado por el agente general, sí es el que representa, sí es el que está regulado por la Ley General de Aduanas. Entonces, ¿quién sería el transportista para la Ley General de Aduanas? Nos vamos a la vía aérea. ¿Hay representante del transportista en la vía aérea? Latam, KLM, Lufthansa, Copa, no sé qué otros más entran. Pues, ¿Tienen representantes? ¿Sí o no? Suéltenla. Una, ¿sí o no? Sí tiene representantes, Sí, profesor. sí ¿Quién es tiene. el representante de KLM en el Perú? ¿Quién es el representante Talma, de LATAM o Talma en el Perú? Talma, Talma. ¿ya? Talma es un almacén aduanero que recibe las cargas de los diferentes operadores, ¿ya? Y Talma es posible que transmita el manifiesto de carga por las compañías, por los transportistas, ¿no? Pero para los efectos no es el representante reconocido por la Ley General de Aduanas. Por lo tanto, para efecto de la Ley General de Aduanas, en el marítimo sí existe un representante, que es el agente marítimo, ¿ya? Y que se llama agente marítimo. Y en el aéreo, quien transmite directamente su manifiesto de carga es el transportista, es KLM, es LATAM, es Lufthansa, es Air France, es American, etc. Ellos transmiten. Ah, pero quien interviene ahí es Talma. Esa es otra cosa.
que estos transportistas le hayan delegado por un efecto contractual que transmita su manifiesto de carga es diferente a la responsabilidad que tienen frente a la administración. Si existe una mala transmisión del manifiesto de carga marítimo, la aduana va a sancionar al agente marítimo. Si hay una mala transmisión del manifiesto en la vía aérea, la aduana no va a sancionar a Talma, lo va a sancionar a KLM, a Lufthansa, a Air France, o sea, al transportista. ¿Ya? Y otra vez más, no confundan las funciones y no confundan acciones comerciales que no forman parte de la legislación aduanera. Cuando dijeron Talma, sí, es correcto, es correcto. Comercialmente Talma representa a LAN o a la TAN o a KLM. Sí, sí, lo representa. Y ellos se encargan por ellos a transmitir. Pero para efectos aduaneros, ojo, para efectos aduaneros, son responsables directamente los transportistas. Por eso que la Ley General de Aduanas habla del transportista cuando es vía aérea, cuando es vía terrestre, y su representante cuando es vía marítima, que así están reconocidos por las SUNAT, ¿ya? El operador de transporte multimodal, el agente de carga internacional, el almacén aduanero, la empresa de servicio postal, la empresa de servicio de entrega rápida, el almacén aduanero duty free, el beneficiario de material de uso aeronáutico, que no confundí con este beneficiario. La asociación garantizadora, la asociación expedidora de los cuadernos ATA son operadores de comercio exterior y por lo tanto requieren autorización de la SUNAT. ¿Ok? Y ojo con esto. Como parte de esta diferenciación entre operador interviniente y operador de comercio exterior, hay obligaciones que les mencionaba anteriormente. El artículo 17 de la Ley General de Aduana nos habla de las obligaciones que tienen el operador de comercio exterior y el operador interviniente. Y dice el artículo 17, son obligaciones del operador de comercio exterior y del operador interviniente según corresponda, ojo, según corresponda, y este es un artículo muy importante que tienen que tener en consideración y sobre todo el inciso C. ¿Cuál es esa obligación? Proporcionar, exhibir, expedir o transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores, incluyendo aquella que permite identificar la mercancía antes de su llegada o salida del país, en la forma de plazos establecidos por la Administración Aduanera, que se encuentran en el reglamento. Este artículo también dice que los operadores de comercio exterior deben conservar su documento por 2 años. ¿Y qué documentos debo conservar? ¿En dónde ubico dónde conservar los documentos por 2 años? ¿En dónde? ¿Alguien sabe? Como agente de aduana. Ok, le voy adelantando. Anexo 3 del procedimiento DESPA PG 24. Tomen nota, por favor, porque de ahí van a sacar alguna información. Anexo 3 del procedimiento DESPA PG 04. ¿Ok? Pero eso es, después lo vamos a ver. Pero ojo con esta obligación, proporcionar, exhibir, expedir, transmitir información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores. Y cuando vamos al artículo 197 de infracciones aduaneras, el artículo 197 son infracciones aduaneras del operador de comercio exterior y las 198 son infracciones aduaneras del operador interviniente. Entonces, el artículo 197 nos dice, en el inciso C, no proporcionar, tu obligación es proporcionar, y cuando no proporcionas, no exhibes, no transmites la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores, o sea, cuando lo transmites con errores, para ser más claro, te va a ser sancionado porque has cometido una infracción. Y si leemos el artículo 198 en el inciso B, es casi la misma literatura. No proporcionar, exhibir, transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores en la forma y plazo establecido por la administración. Casi igualito, ¿no? Y entonces, ¿cómo diferenciamos esto? ¿Cuál es la participación de cada uno? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿O cuál es la obligación de cada uno? Bueno, la obligación del operador interviniente será proporcionar al operador de comercio exterior información. Y si el operador de comercio exterior, el operador de comercio exterior, perdón, si el operador interviniente proporciona una información o documentación que no es correcta, que no es completa, que no es veraz, que no es auténtica, será responsable. Y por lo tanto estará cometiendo una infracción.
por proporcionarle a su operador de comercio exterior información incompleta, con errores, incluso que no es veraz, que no es auténtica, que ya no vamos por el lado del delito. ¿Y cuál sería la función del operador interviniente cuando actúa como agente de aduana y tiene que preparar una DAN? Bueno, vamos a ir por este lado. Transmitir la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores. Por lo tanto, si yo recibo una información y documentación del operador interviniente, esa misma información y documentación la tengo que transcribir a la DAM, a la declaración aduanera, tan igual como me está llegando, y complementarla con alguna información que yo tengo que proporcionar, como asignar la partida arancelaria. Pero si yo transmito una información distinta a la que me proporcionaron, yo soy el responsable como agente de aduana. Ahí sí es mi responsabilidad. ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar eso. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones de los operadores de comercio exterior, y ahorita entramos a un break muy chiquito, ¿o continuamos? ¿Continuamos o paramos un ratito? Continuamos, profe. Continuamos, profesor. Sí, porque estoy embalado yo y si no me cortan. Ya. Entonces, cuando hablamos de la obligación del operador de comercio exterior, estamos hablando de una estrecha coordinación entre ambos, y eso es lo que pide la Administración de Aduanas. La aduana emite un informe, el número 35-2020, el 11 de febrero de 2020, que les recomiendo que lo lean, y frente a una consulta que le hacen en la administración, de preguntan a la administración, el exportador pregunta si le entregué oportunamente la documentación al agente de aduana, a mi agente de aduana, para poder regularizar la DAN, y este agente de aduana no lo hizo dentro del tiempo establecido por la ley, ¿quién es el responsable? Así una pregunta muy simple, entre comillas. Entonces, la aduana responde con este informe, dice, la normativa aduanera ha previsto diversas obligaciones para los operadores. Ya hemos visto en el artículo 17 de la Ley General de Aduanas, cuidando que las mismas se encuentren dentro de la esfera de su control, a fin de que se les pueda exigir una actuación diligente a los operadores para el debido cumplimiento de las normas legales que regulan el despacho de una mercancía. Aquí no habla de operadores de comercio exterior ni operadores intervinientes, habla de los operadores. Y continúa y dice, dentro de esta actuación diligente se encuentra la oportuna coordinación que los operadores de comercio exterior, agentes de aduana, deben realizar con sus clientes para recabar oportunamente la información o documentación requerida para un despacho aduanero. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa con este informe? Que la aduana les dice a los operadores intervinientes de comercio exterior, marquen la cancha. Porque si, por ejemplo, tu operador interviniente, exportador, le entregaste dentro del día 30, que el último día del vencimiento de la DAN al operador de comercio, a tu agente de aduana, la documentación, y lo transmitió el agente de aduana, y fue rechazado porque faltaba un dato, o sea, no se pudo regularizar, y lógicamente al día siguiente ya está con sanción, se cometió la infracción. Entonces lo que dice este informe es pónganse de acuerdo y marquen la cancha. Y lo que quiere decir dentro de actuación diligente es que tu agente aduanal le tiene que decir, por ejemplo, a tu cliente, me tienes que proporcionar la información y documentación hasta 25 días siguientes al embarque, para yo tener al menos 5 días de transmitir la regularización, y si hay un rechazo, el día 26 lo puedo corregir y regularizar a tiempo. Entonces marca la cancha. Y si el exportador te lo entregó el día 27, no obstante que como servicio te ves obligado a cumplir con la regularización dentro del tiempo, dentro del servicio de calidad, podría ser que también, ya en términos comerciales, le digas, bueno, ya te pasaste hasta el día que fijamos, acordamos, por lo tanto, el día 27, voy a hacer lo posible para regularizar, pero si no regularizo, ya es responsabilidad del operador interviniente. Eso es marcar la cancha, acordar el nivel de servicio que se va a brindar, establecer los límites.
Y eso se habla de una estrecha coordinación. Caso contrario, repito una vez más, ocurre esto, pues, de que el día 30, el último día, le entregan a la gente a aduana y por la desesperación y por hacerlo rápido se equivocaron, transmitieron mal y finalmente es responsable la gente de aduana. ¿Ok? Finalmente, digamos, porque no marcó la cancha. Entonces, lo que se pide es esto, ¿no? Con este informe. Simplemente actúen diligentemente. Establezcan los acuerdos y condiciones para cada régimen, para cada despacho aduanero, de tal manera que no lleguemos a esta situación donde la aduana no sabe, porque la aduana no sabe que el exportador entregó el día 30 a la gente de aduana de documentos o entregó el día 2. ¿No es cierto? Y por lo tanto se establece también, claro, ¿y cómo prueba? Porque el exportador podría reclamar, no, yo entregué a mi agente de aduana el día 30 dentro del plazo establecido. ¿Y cómo prueba la agente de aduana que incumplió el acuerdo y por lo tanto le corresponde al exportador? Con el acuerdo, con el contrato, en donde dice que se tenía hasta 25 días para proporcionar la información. Y en base a ese acuerdo, pues le corresponderá al exportador asumir la sanción. ¿Ok? Marcar la cancha, es lo que nos dice este informe. Entonces, la obligación del operador de comercio está establecida en el artículo 17, ¿no es cierto? Dice en el inciso A, cumplir y mantener adecuados a los requisitos exigidos para la autorización. Entonces, en el cuestionario que se está presentando, dice cómo hacer para constituir una agencia de carga o una agencia de aduana. Y ustedes van a entrar al anexo 1 del reglamento de la Ley General de Aduanas y van a verificar cuáles son las exigencias para cada operador. Entonces ustedes van a encontrar, bueno, por ahí vamos a encontrarlo. Van a encontrar, lógicamente, cuáles son las exigencias para cada operador, si quieren constituir, digamos, a un agente de carga, a un agente de aduana, que creo que eso es lo que le he puesto como ejercicio. Y en el anexo 4 van a tener ustedes las garantías que tienen que presentar cada operador. Ya ese es el ejercicio que tienen que hacer el día de mañana, creo que toca, perdón, el día lunes. ¿Ya? Otra obligación de los operadores en general es someterse al control aduanero, lo que implica facilitar, no impedir y no obstaculizar la realización de las labores de reconocimiento, de inspección, de fiscalización o de cualquier otra acción de control dispuesta por la autoridad aduanera. Hablamos de acción de control ordinaria y acción de control extraordinaria. Si yo impido, obstaculizo, no le abro la puerta al funcionario aduanero, no me presento, bueno, eso de no presentarme al aforo quizás no, porque existe el reconocimiento ahorita de oficio, reconocimiento físico de oficio, pero no proporciona documentación, obstaculizo el despacho, hay ciertas situaciones que se presentan, pues en ese sentido, rompo el precinto antes de que me diga el funcionario romper el precinto, ya obstaculicé el despacho, pues. Entonces, la sanción es hasta 3 unidades impositivas tributarias, o es 3 unidades impositivas tributarias que se aplican por incumplir esta obligación. ¿Ya? El inciso 6 ya lo hemos hablado. El inciso D no dice comparecer ante la autoridad aduanera cuando sean requeridos. El inciso E nos dice cumplir con las obligaciones en los plazos establecidos por la normatividad aduanera o la administración aduanera según corresponda, cuando notifican y no dan 10 días, 5 días, 3 días, 4 días. ¿Ya? Pues tenemos que cumplirlo dentro del plazo establecido. ¿Ya? Entonces, ya, entonces hay que cumplir los plazos establecidos y no te sanciones por medio. Entonces el F es entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, destinar a otro fin, transferir o permitir el uso por tercero de las mercancías conforme a lo establecido legalmente, o cuando cuenten con la autorización de la administración aduanera según corresponda. O sea, entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar o destinar a otro fin. O sea, si la mercancía ingresó al régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo y sirve estos insumos, materias primas para poder fabricar, entró plástico y sirve para fabricar bandejas de plástico, yo no puedo utilizar ese insumo
por el cual declaré que van a ser utilizados para fabricar bandeja de plástico, no lo puedo utilizar para poder fabricar cucharas de plástico. Entonces, lógicamente, estoy destinando a otro fin. ¿Ok? O estoy trasladando la mercancía a un lugar distinto a la que me autorizaron. Estoy vendiendo mercancía en zona primaria, en fin, hay determinadas situaciones por las cuales no puedo tomar acción sobre la mercancía que todavía se encuentra bajo la potestad aduanera. Y sobre todo la que se encuentra en zona primaria. No puede retirar mercancía sin levante, ¿no es cierto? La sanción es equivalente al valor FOB. Hay que retirarlo con levante. Ya es una obligación retirar con levante. Almacenar y custodiar las mercancías que cuenten con documentación sustentatoria en lugares autorizados para cada fin, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la administración aduanera según corresponda, ¿no? Esto es para los almacenes aduaneros principalmente, o cuando hacemos un despacho anticipado a una zona primaria con autorización especial, ¿ya? En donde son lugares autorizados para custodiar mercancías y almacenarlas. Inciso H, contar y mantener la infraestructura física y adoptar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga y eviten su falta o pérdida, impidan su contaminación u otra vulneración, principalmente direccionado a los terminales portuarios, aeroportuarios y terminales terrestres. ¿Ya? Y otras que se establezcan en el reglamento, en el inciso I. Entonces, estas obligaciones están contempladas en el artículo 17 de la Ley General de Aduanas y, lógicamente, cada operador de comercio exterior u operador interviniente en la parte que corresponda tendrá que cumplir con estas obligaciones. Y el incumplimiento nos lleva a las infracciones establecidas en el artículo 197 y 198 que finalmente están sancionadas con el Decreto Supremo 418-2019-EF, que es la tabla de sanciones aduaneras. ¿Ok? Profesor, una consulta. Sí. Sobre la veracidad de información, ¿también aplica a los documentos de embarque? ¿O ¿A qué te refieres? solamente- ¿A qué te refieres? Sí, a todo documento, ¿ah? A todo documento que pueda ser emitido. O sea, Bueno, documentación luego veraz, que sea Ujú. verdadera, pues, ¿no? Lo que pasa es que hay malas prácticas en el mercado y hay muchos agentes que modifican los datos del BL. Entonces, no me queda claro si es que está permitido o no, ¿no? Algunos agentes declaran para salvaguardar el dato del proveedor, ponen to the order o juntan, por ejemplo, son 3 proveedores, solamente declaran el nombre de un proveedor, o solicitan unificar el BL cuando la carga es de 5 proveedores. ¿A eso se refiere también? Estamos hablando de exportación o importación. Ujú. A la Estamos hablando importación. importación. Ujú. Ok, porque en exportación no se presenta el BL, ¿no? A ver. Bueno, el to order es una forma de emitir un conocimiento embarque, ahí no hay información distorsionada, y lo que están generando con esa emisión a to order es que la carga, o el dueño de la carga todavía sigue siendo el embarcador, ¿ya? Cuando tú me dices, consignan a un importador y son 5 importadores, se supone que cuando vas a declarar, y son 5 importadores, no, vas a tener que presentar la factura, las facturas, todo a nombre de un solo importador, no a nombre de 5 importadores. ¿Okay? No, cuando son 5 proveedores, ¿no? Es una importación, son 5 proveedores en China. Acá consignan solamente el nombre de un solo proveedor o del proveedor que tiene la mayor cantidad de carga. Eso sí, por cuestiones de embarque está permitido. Más aún, el procedimiento de evaluación también establece que quien puede incluso emitir facturas es el agente de carga internacional, con el soporte de todas las facturas que pueda tener
en origen, pero también se puede consignar a algún exportador embarcador, porque es el shipper que es exportador o embarcador a un agente carga, ¿ya? Si está colocando a alguien distinto el exportador o embarcador, es información que no es veraz, pero, ¿de qué manera puede servir esto a la administración? Porque tiene sus consecuencias también. Lógicamente, hay un problema muy serio con la información que se transmite con respecto al proveedor y que incluso la misma administración ya no lo proporciona como antes, de manera pública. Y es porque hubo un reclamo en el sentido de que cuando colocaban en el formato B el nombre del proveedor y esto salía público, entonces los importadores ponían en riesgo a su proveedor, ¿ya? Quizás esto sea una mala práctica, pero esa práctica tiende un poco a conservar, en este caso, ¿cómo se llama esto? La información con respecto al proveedor y no se dirijan directamente a ellos, y lo cual está permitido de una u otra manera por la administración, ¿ya? Por ese lado, de repente, el ejemplo no va a funcionar. Pero si le ponen cualquier otra información distinta que no es veraz, o sea, por ejemplo, con respecto a la descripción de la mercancía, con respecto a la cantidad de bultos, con respecto a otra información que no sea verdadera, entonces ahí es lógico que no es un documento con información veraz. Saco del lado el primer recuadro del conocimiento de embarque, que es el embarcador exportador, ¿ya? Por cuestiones de reserva, ya me acordé de reserva del proveedor, ¿ya? Ahora, reitero, pero los otros recuadros que se inciden en la clasificación, en la cantidad de bultos, en temas vinculados al control aduanero, no se verá si no es correcto, ¿ya? Incluso acá en el artículo 11 del reglamento de la Ley General de Aduana nos hablan de obligaciones sobre el control aduanero del operador de comercio exterior y operador interviniente. Entonces son obligaciones sobre el control aduanero del operador de comercio exterior y operador interviniente según corresponda, garantizar a la autoridad aduanera el acceso permanente a su sistema de control de información con miras a asegurar la completa trazabilidad de la mercancía y el control del ingreso, permanencia, movilización y salida de la mercancía y las personas que ingresan o salen de sus instalaciones conforme a lo dispuesto por la administración. Acá, de una u otra manera, la administración lo que busca es información en línea, ¿ok? Y es el acceso permanente a cualquier operador, ¿ya? De comercio exterior y también a los operadores intervinientes cuando hablan de movilización y salida de las mercancías, en este caso de los terminales portuarios, y las personas que ingresan o salen de sus instalaciones, los que ingresan a un almacén aduanero o los que ingresan a un terminal portuario considerado operador interviniente, ¿ya? Por otro lado, garantizar a la autoridad aduanera el ingreso preferente a sus instalaciones para el cumplimiento de sus funciones, trasladar mercancía entre lugares considerados, obligaciones, trasladar mercancía entre lugares considerados o habilitados como zona primaria utilizando vehículos que cuenten con un sistema de control y monitoreo, GPRS para ser más claro, que transmita la información del vehículo en forma permanente y poner dicha información a disposición de la administración aduanera conforme a lo que se establezca. En este caso particular, lo que busca la administración es trazabilidad de la carga, ojo, en la cadena logística, y que haya información permanente con relación a el movimiento de esa mercancía. Y ayer les hablaba un poco también de los precintos inteligentes, ¿ya? Donde se requiere información por parte de la administración con relación a la trazabilidad y ubicación de la mercancía, ¿ya? Entonces, esto con relación al control aduanero. Obligaciones de tercero. ¿Quién es el tercero? Acá el tercero, ya lo coloqué acá, están representados por los bancos o la compañía de seguros, ¿ya? La obligación del tercero, vinculado a la operatividad aduanera o a otra operación relacionada a esta, que no califique como operador de comercio exterior y operador interviniente, tiene las siguientes obligaciones: proporcionar, exhibir o transmitir la información o documentación, otra vez, veraz, auténtica, completa y sin errores, en la forma y plazos establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera según corresponda, ¿ya?
Entonces el tercero son los que intervienen de manera indirecta en una gestión aduanera. El banco no interviene de manera directa, pero interviene, por ejemplo, cuando llega una mercancía consignada al banco. ¿Ok? El banco interviene de una u otra manera en la gestión aduanera porque ha intervenido en esa transferencia bancaria entre el comprador y el proveedor. Entonces, en algún momento la Administración de Aduanas quiere corroborar que la transferencia bancaria que ha sido declarada en la DAN sea la correcta y que realmente esté sustentando el valor declarado en la DAN. Y podrá pedirle al Banco de Crédito, al Banco Continental o al Scotiabank la información acerca de esa transacción comercial y específicamente acerca de esa factura o conocimiento de embarque. Claro, ¿qué tiene que hacer la compañía de seguro acá? En la DAN se coloca en este caso particular, la prima de seguro. Y por lo tanto, la prima de seguro le sirve a la aduana para poder determinar la base imponible o el valor en aduanas. Y como consecuencia, si la aduana quiere confirmar que la prima que pagó el importador es como está en la declaración de la DAN, podrá pedir confirmación al tercero, en este caso una compañía de seguros. Y podrán también haber otros terceros, acá yo he puesto banco y compañía de seguro, que son los que más resaltan para el ejemplo, que podrían haber también a otros terceros que estén actuando indirectamente en una gestión aduanera. ¿Ya? El decreto legislativo 1473 modifica la ley 3730, publicada el 21 de febrero de 2018, que modifica el artículo 16.192 de la Ley General de Aduanas, que establece también obligaciones relacionadas con comparecer ante la autoridad aduanera del tercero cuando sea así requerido por la Administración de Aduanas. Esto ya son obligaciones específicas de los administradores o concesionarios de puertos, aeropuertos y terminales terrestres internacionales. Esto está dirigido específicamente a estos operadores intervinientes, a puertos, aeropuertos y terminales terrestres. ¿Y cuáles las obligaciones que ha establecido el artículo 16 del reglamento de la Ley General de Aduanas? El administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres debe permitir a la administración aduanera la instalación de sistemas y dispositivos para mejorar sus acciones de control. ¿Ya? De repente escáneres. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley, de ser el caso de contar en las zonas operativas de sus instalaciones con los equipos, sistemas y dispositivos que garanticen la seguridad e integridad de la carga y los contenedores similares conforme a lo siguiente. Y establece una serie de condiciones: balanzas, maquinarias, equipos, y herramientas necesarias para el manejo de la carga, equipo de iluminación fija, sistema de monitoreo por cámaras, por ejemplo, para realizar el reconocimiento físico de la mercancía, reconocimiento físico remoto, ¿no es cierto? Ya son obligaciones propias de estos operadores intervinientes, ¿no? Sistema de información para reconocimiento de los datos de identificación de los contenedores y de placa, o sea, entra al terminal portuario y un escáner chapa la placa y con eso ya tienen toda la información del transportista, ¿no? Y del contenedor. Sistema de comunicación de datos y equipo de cómputo que permitan interconexión con la SUNAT, sistema informático que permita la trazabilidad y sistema de identificación para el registro de personas que acceden a las zonas operativas. Todas estas son exigencias de los puertos y aeropuertos con la finalidad de que la aduana, ojo, y esto está vinculado, ojo, está vinculado a la seguridad, ¿ya? A la seguridad, equipos, sistemas y procesos que garanticen la seguridad e integridad de la carga. O sea, ¿quién ha entrado para el reconocimiento físico de la mercancía? Pues ahí tienen que tener un sistema de identificación del auxiliar de despacho. ¿Ya? Entonces, lo dispuesto en el presente artículo de explicación en la vía y condiciones que establezca la administración aduanera, lógicamente, para la vía marítima es distinto a la vía aérea y la vía aérea es distinto a la vía terrestre. ¿Ya? Ok, preguntas hasta acá. Ok, vamos avanzando. Función de los operadores de comercio exterior. Entonces acá ya entramos específicamente a ver las funciones de cada
operador de comercio exterior establecido en el artículo 19 de la Ley General de Aduanas. Ya hablamos del despachador de aduanas. ¿Quién es el despachador de aduanas? El que presta el servicio de gestión del despacho aduanero, y puede ser el que preste el servicio de gestión del despacho aduanero, y puede ser, ¿ya? El dueño consignatario consignante. Acá hablamos ya de otros términos, el dueño consignatario consignante, importador o exportador, que así ya lo establece el reglamento o los procedimientos, el despachador oficial y el agente de aduanas. ¿Ya? Que actualmente hay como 330 en el país. Entonces, cuando yo le mencioné si es obligatoria la participación de un agente de aduanas en el despacho aduanero, por ahí salió, depende del valor. Y acá no depende el valor. El valor lo vamos a utilizar para poder utilizar una declaración simplificada cuando es menos de $2.000 o una DAN cuando es mayor de $2.000. ¿Ok? Y cuando hablamos si es obligatorio la participación de un agente aduanero en el despacho aduanero, la respuesta de acuerdo al artículo 19 es no. No es obligatorio porque despachadores de aduanas pueden ser el dueño consignatario consignante, puede ser un despachador oficial, y si ninguno de los dos quiere operar, pues interviene un agente de aduana que es contratado por el dueño consignatario, importador, exportador, o incluso por la entidad del Estado. Llámese Petroperú, tan cuestionado en estos momentos, que puede subcontratar a los agentes de aduana. Entonces el dueño consignatario y el despachador oficial van a operar en la medida que sean autorizados por la SUNAT. Entonces, para convertirse en despachador de aduanas, tienen que cumplir los requisitos establecidos por la Ley General de Aduanas y su reglamento. ¿Ya? El despachador oficial solo opera para entidades del Estado, solo para entidades públicas, llámense ministerios, como el caso del Ministerio de Salud, que tiene su despachador oficial, o llámese entidades o empresas del sector público, llámese Petroperú o Sedapal, que tienen también sus despachadores oficiales. ¿Ok? Y los que más participan de los despachos aduaneros son los agentes de aduanas. ¿Ok? El agente de aduanas, de acuerdo al artículo 19 de la Ley General de Aduanas, hace que preste el servicio de gestión del despacho aduanero. Preste el servicio de gestión del despacho aduanero. Ya no es considerado auxiliar de la función pública. Y cuando hablamos de gestión, diferéncienlo del tramitador. Entonces hay muchos agentes de aduana, en estos 300 agentes de aduana, un poco más que intervienen actualmente, hay muchos tramitadores. O sea, hay muchos que reciben documentos, lo transcriben, lo presentan y retiran la mercancía. Hay muchos que no cumplen con su función de gestionar el despacho aduanero. ¿Qué significa esto? Que tienen la función de aplicar la legislación que corresponda. Que tienen que cumplir la función delegada de controlar las mercancías que ingresan y que salen aplicando correctamente la legislación. Y acá nos vamos al término de despacho. El agente es un despachador de aduanas. ¿Y qué cosa hace para realizar el despacho aduanero? ¿No es cierto? Dentro del concepto de despacho aduanero, definición, perdón, está ¿qué cosa es despacho aduanero? El cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. Hablamos de formalidades aduaneras. Este es otro término, bueno, que también lo contempla la Ley General de Aduanas. Y formalidades, dice la Ley General de Aduanas, son todas las acciones que se tienen que hacer en el marco del cumplimiento de la normatividad legal vigente para poder aplicar un régimen aduanero. Así de simple. Entonces la formalidad aduanera es cumplimiento de leyes. Entonces lo que hace el agente aduanero no es trámite. Lo que hace el agente aduanero es gestionar. Y así tienen que verlo. Hay una gran diferencia entre muchos agentes de aduana, aquellos que gestionan aplicando correctamente las leyes, y algunos que tramitan, simplemente tramitan, o sea, son tramitadores de ventanillas. ¿Ya? Y eso hay que diferenciarlo entre estos 330 agentes de aduana.
Y está ahí la diferenciación de los agentes de aduana. Entonces, si hablamos de delegación de funciones, decimos, ¿cuál es la función que tiene la aduana? La definición de la Ley General de Aduana dice que es el órgano competente de la SUNAT, competente para aplicar la legislación y otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros. Por lo tanto, lo que hace el agente de aduana en el marco del artículo 6 de la Ley General de Aduanas, cuando habla de participación de los agentes económicos, donde dice el Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros por delegación de funciones o mediante delegación de funciones al sector privado. Entonces, lo que va a hacer el agente aduana en el marco de esta delegación de funciones es aplicar las leyes para contribuir con el adecuado control aduanero. Y actualmente tenemos en importación para el consumo 90% canal verde, un 5% canal naranja, que es un 6, perdón, y un 4% canal rojo. Y en exportación definitiva, 95% canal verde y un 5% canal rojo. Este 90% verde y este 95% verde es prácticamente una función delegada a los agentes de aduana. ¿Ya? Y hablamos de delegación de funciones. Entonces, un despacho aduanero seguro, en estos momentos, se trabaja sin papeles, sin documentos físicos. Ahora se trabaja con la información que contienen estos documentos, de la factura, el BL, o conocimiento de embarque, o guía aérea, el Webibil, el documento de seguro, certificado de origen, los permisos. De todos estos documentos, lo que hace el agente de aduana es extraer información que finalmente lo va a transmitir en una DAN. Lo transcribe en una DAN y lo transmite, esa información. Y lo que indica el procedimiento de PG01 y el artículo 17 de la Ley General de Aduana, inciso C, es que los agentes de aduana van a conservar copias de los documentos por el lapso de 2 años. Por el lapso de 2 años. Y esto data a partir del 31 de enero de 2020. Digamos que hasta el 30, todavía se exigían documentos, algunos documentos físicos. A partir del 31 de enero de 2020, ya estamos hablando de copias de documentos. Entonces, ¿quiénes tienen que conservar los originales? De acuerdo a las normas tributarias, el importador o exportador tiene la obligación de conservar por 5 años los documentos originales. Por 5 años. ¿Ya? Doctor, Sí. disculpe que le interrumpa. Una consulta, con respecto a las copias que debe conservar el agente de aduana por 2 años. ¿Estas copias necesariamente tienen que ser digitalizadas, o sea, deben ser en archivo electrónico, o pueden ser en físico, copias en físico? Lo que sí entiendo de que la administración cuando solicita la información se debe entregar en archivos en un formato especial del PDF, ¿correcto? Pero la obligación de conservarlos debe ser puede ser en físico o puede ser electrónico, o digamos, ¿cuál es la figura actualmente, ¿no? La figura es conservarlos en medios digitales, ¿ya? De tal manera que cuando la administración de aduana pida la documentación, se la puede pedir a través de medios electrónicos, o sea, que se transmita la información por un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? O en archivo PDF/A, ¿ya? El /A, que es el archivo que conserva por largo tiempo La información, sí. información. Es ¿ya? correcto, es correcto. Ahora, otra consulta. Hay, me parece que es el anexo 2 o anexo 3, no recuerdo exactamente qué número es, donde indica qué información, o sea, qué documentación es la obligatoria que debe conservar el agente de aduana. Pero muchas veces la administración pide otros documentos adicionales, ¿no? En ese caso, yo he visto inclusive notificaciones de fiscalización donde piden la copia autenticada, inclusive, ¿no? Supongo que debe ser el formato que lo tienen y simplemente van chancando la información que se les va presentando. Pero en ese caso, como bien usted dijo en la clase anterior, yo ya no puedo emitir una copia autenticada. Pero si me pide un documento que no está dentro de la relación, que son documentos obligatorios que debe conservar la agente de aduana,
yo le podría contestar a la administración, ¿sabes qué? No estoy obligado a guardar ese documento y por tanto no lo puedo presentar. Correcto. ¿Qué sugiere usted? No, no sugiero, lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, a ver, el anexo 3 del procedimiento DESPA PG24 nos indica qué documentos debemos conservar. En copia, factura, documento de transporte, el documento de seguro cuando corresponda, declaración jurada de fin y ubicación para el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, cuadro insumo producto para el otro régimen de admisión temporal, declaración jurada, le dije, de fin de ubicación, cuadro insumo producto, por ahí está, por ahí lo vamos a ver, ¿ok? Hay una relación. Tú debes conservar solamente lo que establece el anexo 3, ¿ok? Dependiendo del régimen que estás aplicando. Por ejemplo, en este anexo 3 no te obligan a conservar el certificado de origen. No te obligan. Por lo tanto, si la administración aduanera o posteriormente la fiscalización, vamos a hablar de fiscalización, después hablamos de despacho, en una fiscalización de aduanas te piden copia del certificado de origen, como tú mismo indicas, la respuesta que tienes que dar a la administración es que de conformidad con el anexo 3 del procedimiento DESPA PG24, porque así debemos responder con la normatividad, los agentes de aduana no están obligados a conservar copia de los certificados de origen. Y si quieres redondear, por lo tanto, sírvanse a dirigir su notificación al operador interviniente, quien tiene la obligación de conservar el original. Punto. Si te piden copia autenticada, la respuesta también es la misma. De conformidad con el anexo, con el procedimiento de DESPA PG24, tenemos la obligación de conservar copia de los documentos que utilizamos en el despacho. Ojo, a partir del 31 de enero de 2020. Por lo tanto, no tenemos obligación de expedir copias autenticadas y les adjuntamos copia del documento solicitado. ¿Ok? Ojo que ahorita, por ejemplo, tienen la obligación de conservar documentos 2020-2019. ¿Ya? 20, 21 y 22. Si fueran documentos que te piden, 2021 tienes la obligación de conservar, si te piden documento antes del 31 de enero y tienes el original y te piden copias autenticadas, si tienes ese archivo, que tienes que tenerlo, ahí sí tienes que pedir la copia autenticada. Pero a partir del 31 de enero de 2020 no puedes expedir copias autenticadas porque solamente conservas copias, ¿ya? Y las respuestas tienen que ser en el marco de la ley, tal como le estoy indicando. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Ustedes simplemente responden de acuerdo a ley y fiscalización tendrá que enmendar su notificación o simplemente, tranquilo, quedarse callado porque le está contestando de acuerdo a ley. Y ese es un tema también que ustedes tienen que tener en consideración. Cuando se responde a la aduana, háganlo con propiedad. ¿Ya? Muchas veces piden, como están indicando, ¿no? Copia autenticada. Bueno, pues de acuerdo al procedimiento de PG24 no tenemos la obligación. ¿Ya? Después por ahí piden en valoración algunos documentos para sustentar el valor de transacción. El valor de transacción. Y van a responder. Por ejemplo, si ustedes van a responder a una notificación de valor para que la administración le tome importancia, ¿no es cierto? Dando cumplimiento a lo solicitado en la notificación de duda razonable, número tal, y de conformidad con los solicitados se adjunta copia de la cotización pro forma, copia de la orden de compra. Ambos documentos configuran el contrato de compra-venta internacional de acuerdo a la Convención de Viena de 1980, incorporada en nuestra legislación con el Decreto Supremo 011-99-RE. Factura comercial extendida de conformidad con el artículo 5 del Decreto Supremo 186-99F. Y así, si tienen el sustento legal, proporcional de esa manera. De tal manera que la administración de aduana, cuando recibe el funcionario aduanero una respuesta de esa naturaleza, va a tomarle atención, porque
ya no está respondiendo como muchos agentes que adjuntamos a la presente factura, orden de compra, proforma, tal, punto. Lo recibe el funcionario aduanero y, bueno, me reitero o me ratifico en la notificación. ¿Ya? Entonces hay que tener también y hay que responder con propiedad para que la administración tome atención y sepa que está actuando frente a un operador que tiene conocimientos sobre su gestión. Muchas veces nos ha tocado, y se lo digo así abiertamente, responder a la administración de aduana: señor funcionario, por favor, no nos haga perder tiempo. El decreto supremo número tal establece lo siguiente, tal. Claro, a los 5 minutos tienes el levante, ¿no? Pero eso cuando tienes la confianza suficiente para responder a la administración que no te haga perder tiempo. ¿Ya? Ok. Dejamos esa parte, después lo vamos a ver un poco más al detalle, conservación de documentos y algunas cosas más, para seguir con el transportista, su representante en el país, y acá entramos otra vez ya a hablar de lo que hemos hablado. ¿El transportista quién es? Es el que presta el servicio de traslado internacional de pasajeros y mercancías, o que tiene el mando del transporte o la responsabilidad de este, y que cuenta con la autorización de entidad pública correspondiente, el MTC. Y esto se ha extraído, esto no está en la Ley General de Aduanas, sino que es una definición que la encontramos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, para los efectos, el transportista en la vía aérea será LAN o LATAM, Iberia, KLM, Air France, American Airlines, etcétera, etcétera. Y los representantes transportistas, para efectos del transporte marítimo, serán los agentes marítimos: Columbus, Tramarsa, Trameridian, Transtotal, etcétera, etcétera, que representan a las compañías navieras en todos sus requerimientos, o que atienden, y representan a las compañías navieras en todos sus requerimientos. ¿Ok? El operador de transporte multimodal es el que, por sí o por medio de otro que actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal en virtud del cual pide un único documento de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento. El operador de transporte multimodal actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidor de los porteadores que participan en las operaciones de transporte multimodal, y cuenta con la autorización de la entidad pública correspondiente en nuestro medio como el MTC. Entonces, si nosotros hablamos de una cadena logística, puede estar comprendiendo más de un medio de transporte. O sea, puede ser que salió la mercancía de Chicago en Estados Unidos, y de Chicago a Nueva York hicieron transporte terrestre, y de Nueva York hasta el Perú, al Callao, hicieron transporte marítimo, del Callao a Arequipa hizo transporte aéreo, pero se emite un solo documento de transporte. Ojo que estas operaciones que he mencionado, actualmente lo hacemos de manera separada, ¿no es cierto? Hay una guía de remisión, vamos a suponer, en Estados Unidos, hay un documento llamado conocimiento de embarque en el transporte marítimo, y hay una guía aérea interna en el transporte hacia Arequipa. Todos estos documentos son reemplazados por un solo documento, ¿no? Un solo documento que se llama un conocimiento de embarque multimodal. Un contrato de transporte multimodal representado por un conocimiento de embarque, donde actúa un solo operador. ¿Ya? Se ha vuelto a considerar a este operador de comercio exterior porque se le quiso o se le quiere dar fuerza a lo que es el transbordo, el tránsito e incluso el reembarque, y también estamos hablando del cabotaje. ¿Ya? Estamos hablando del cabotaje. No lo tenemos actualmente, o sea, falta reglamentar, así que está en la Ley General de Aduanas y también hay que considerarlo y tener conocimientos de qué hablamos de transporte multimodal. Normalmente hacemos transporte multimodal, pero con diferentes documentos de transporte. Acá es transporte multimodal con un solo documento de transporte. ¿Ok? Cuando hablamos de la agente de carga internacional, ¿qué es lo que dice la Ley General de Aduanas? Esto sí está en la Ley General de Aduanas. En definiciones, es el que realiza y recibe embarques, consolida y desconsolida mercancías, por eso se le llama consolidador, y emite los documentos propios de su actividad que cuenta con la autorización de entidad pública correspondiente. Acá también es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Realiza y recibe embarques, ¿ya? Transportes, consolida y desconsolida mercancías. Acá el tema es que cuando la Ley General de Aduanas define a este operador, lo define ya por las funciones
si hablamos, vamos a decir, desmenuzadas, ¿no? Porque el hecho de consolidar la carga significa que esa mercancía ingresa a una zona primaria y ahí consolida la mercancía en zona primaria. ¿Ya? Es un consolidador. Pero si ese consolidador no realiza el transporte internacional, entonces para los efectos no es un agente de carga internacional. Porque ese que consolida, nada más que puede haber un consolidador de esa naturaleza que solamente consolida en zona primaria, entonces está actuando en zona primaria y sí requiere autorización de la SUNAT. Pero para los efectos, ese tipo de operador, ¿ok?, no va a ser autorizado por la propia SUNAT porque requiere la autorización de la entidad pública correspondiente, caso del MTC. Y el MTC solamente va a autorizar a un agente de carga internacional que realiza transporte internacional, vía aérea, marítima y terrestre. ¿Ya? Por eso que cuando acá se define a este agente de carga internacional, claro, se presta confusión. Es el que realiza y recibe embarque, o sea, transporte, consolida y desconsolida mercancías. ¿Qué cosa significa consolidación? Carga de diferentes importadores son llenadas en un contenedor para después ser transportada en una sola caja o contenedor. Y desconsolida mercancías, aquel que recibe un contenedor consolidado y lo desconsolida acá en un depósito temporal y lo deja a disposición de cada importador. Y emite los documentos propios de actividad, conocimiento de embarque como transportista contractual. Y este conocimiento de embarque incluso es considerado un título de valor, y para lo cual cuenta con autorización del MTC. Son conocidos también como freight forwarders, envío OCC, transitario. En el Perú no hay distinción. Todos son agentes de carga internacional. Y la carga consolidada, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, ¿no es cierto?, no da la definición, es agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios reunidos para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto o aeropuerto o terminal terrestre en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. Entonces, cuando yo leo esta definición y lo relaciono con esta otra definición, y yo le decía, si solo consolida, lógicamente, no puede ser considerado un operador de comercio exterior porque requiere la autorización del sector competente. Pero cuando ya encuentro la definición de carga consolidada, entonces me dice que es un agrupamiento de mercancías perteneciente a uno o varios consignatarios reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto, terminal terrestre con destino a otro puerto, ¿no es cierto?, en contenedores similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. Entonces acá la consolidación ya lo está amarrando al transporte. Lo está amarrando al transporte. Y la consolidación finalmente es lo que dice, lo que indica ahí. O sea, consolidar mercancías es agrupar mercancías en un solo contenedor. Pero ya le da la condición para ser transportadas. Entonces, cuando hablamos de consolidación es para transportarse, y lógicamente eso lo hace un agente de carga internacional con autorización del MTC. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener BL máster o madre, BL house o hijo, y tenemos incluso BL nieto, o guías aéreas máster o madres, o guías aéreas hijas. ¿Han escuchado, no es cierto? A nivel mundial, y eso también recuerdo mucho porque cuando un profesor enseñaba transporte internacional, decía, no existe BL Master Madre ni tampoco existe BL House o Hijo. Eso es correcto, no existen las definiciones como tal. ¿Ya? No existe, no vamos a encontrar definiciones. Pero es una práctica habitual, una terminología que se usa en el mundo de diferenciar a un BL que emite la compañía naviera, ¿ya?, a favor de un agente de carga internacional. Este es el freight forwarder, es el que reserva el espacio, o este es el OCC, que reserva el espacio, ¿ya? Y es el que vende el flete directamente al importador. Entonces, entre este transportista real, de hecho, con este transportista contractual, surge un BL que para los efectos prácticos lo llamamos el BL Master o BL Madre.
Y entre este operador de comercio exterior, autorizado por el MTC y por la SUNAT, existe una relación contractual con el importador. Y como consecuencia de esa vinculación contractual para transportar carga consolidada, surge un BL que para los efectos le llamamos house o hijo. ¿Ya? Acá no le he puesto, y voy a tratar de ponerse la próxima clase, el BL nieto. Porque cuando viene a través de un INVIOCC con un mayorista, por ejemplo, participa Inca Lines y participa Gamma Cargo. Los dos intervienen, los dos autorizan. Pero ¿quién es el que transmite? O sea, no sé, ojalá que me entiendan. Pero a ver, entre la naviera y el mayorista, que es el INVIOCC, surge un BL madre o un máster. El INVIOCC, que es un operador de buque sin nave, es la traducción, operador de buque sin nave, operador de carga sin buque, o sin nave, operador de carga sin nave. Entonces, entre este mayorista INVIOCC, surge un BL madre y un BL máster. Y como este es mayorista, ojo que estoy haciendo, me estoy sacando ya las consideraciones que tengo en la presentación, ¿eh? Y cuando este es un mayorista INVIOCC, hace negociaciones con el minorista, que para los efectos es un freight forwarder. Entonces, Inca Line, que es un INVIOCC, ¿ok? Atiende a Kunenagel, atiende a DHL, atiende a Gamma Cargo, atiende a Periquito, agente carga, que son considerados minoristas freight forwarder, ¿eh? Ojo, estoy hablando de DHL, ¿eh? Estoy hablando de Kunenagel, una transnacional. Pero cuando a ellos le piden transportar carga pequeña, ellos no llenan contenedores suficientes, entonces van a los consolidadores natos. Entonces, entre este INVIOCC y este agente carga, este freight forwarder, surge un BL house o hijo, que para los efectos tiene esa consideración, house o hijo. ¿Ya? Y este freight forwarder, que son minoristas, tiene, lógicamente, acá hagamos otra flechita, la vinculación directa con el importador. Y surgirá como consecuencia de esta negociación el BL nieto. El BL nieto. Así funciona. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando esa mercancía llega así transportada y llega acá al país? Quien transmite, ojo, quien transmite el manifiesto de carga es el INVIOCC. Pero ¿qué conocimientos de embarque transmite en ese manifiesto de carga? No su BL, hijo. ¿Ok? No. Transmite el BL nieto. O sea, transmite el BL de todos los agentes de carga para efecto de la desconsolidación, para efecto de que cuando se desconsolide la mercancía esté a favor, ¿ok?, del agente a carga que desconsolida a favor de Pepito, de Juanito, de Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Miren la figura. El INVIOCC prácticamente frente a la aduana lo que hace es transmitir el BL del freight forwarder. No transmite su BL, desaparece ese BL hijo y entre comillas, nosotros cuando estamos en la práctica, utilizando el BL nieto, ¿no? Que es el BL nieto real, para efectos de la practicidad y de nuestra intervención, estamos trabajando con el BL hijo. Porque el BL del INVIOCC con el freight forwarder desaparece. ¿Ok? Y nos quedamos con el BL nieto que se convierte en hijo en la gestión aduanera del Perú. ¿Me entendieron? Así funciona. ¿Ya? Algo mezclado, algo hay que entenderlo, algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo que hay operadores y hay operaciones que hay que entenderla para poder establecer cómo se vincula. Ojo que la propia administración de aduanas desconoce este tipo de operatividad entre el INVIOCC y el freight forwarder, ¿eh? Tiene una confusión terrible. Que hay que explicarle varias veces cuando tenemos reuniones con ellos para explicar esta figura, ¿no? ¿Ya? No tengo ahí, ojalá que la próxima tenga la presentación de eso. Ok, entonces, uy, estamos tremendo. Ya son las 10 de la noche, ya.
La próxima clase vamos a terminar con esto, lo vamos a quedar en el almacén aduanero, ¿ya? Y la próxima clase continuamos, ¿ok? Me estoy pasando la hora y no quiero tampoco, no quiero tomarle más tiempo. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Con confianza. ¿Está claro? ¿Está claro o está enredado? Creo que tendríamos que revisar de todas maneras las diapositivas, profesor, porque la verdad ha sido tanta información que creo que sí, sería bueno repasarla porque sí, ha estado muy interesante la clase, gracias. Sí, voy a poner la próxima para entender, porque es algo que tenemos que también tener en cuenta, ¿no es cierto? Cuando desarrollamos logística en general, y a veces como aduaneros solamente vemos esa parte del BLIJO, el consolidar de la carga, y nos olvidamos de todo lo que detrás hay de esas operaciones aduaneras, ¿no? Ok, ahí me comprometo la próxima clase a ponerle esa transparencia. Profesor, con respecto a la tarea que tenemos que entregar el lunes, ¿me podría explicar, por favor? Son cuestionarios. Primero tienen que armar ahí a ver, voy a poner, creo que tengo acá. A ver, ratito ya. Primero voy a tomar lista y después les explico. Ojo que ahí. Primero, la primera parte está vinculado a armar una agencia aduana o una agencia de carga. Y para eso tienen que utilizar el anexo 1, 2 y 3 y 4 del reglamento de la Ley General de Aduanas. O sea, ¿qué hacen ustedes en este momento para constituir una agencia aduana? Creo que les he puesto una empresa de servicio de entrega rápida o un agente carga, ¿ya? Entonces se basan en el anexo 1, 2 y 3, si fuera el caso, y 4 del reglamento de la Ley General de Aduanas. Entran al portal de la SUNAT y ya encuentran todos los anexos. Las demás son preguntas objetivas, o sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para constituirse como agente de aduana, la fianza inicial será A, 50.000, B, 75.000, C, 100.000, D, ninguna. Entonces, lógicamente, van a tener que marcar la C, 100.000, ¿no es cierto? Con la que se inician las actividades, por ser categoría, ¿ya? Entonces, así como hay 10 preguntas de ese estilo, ¿ya? Vinculadas a lo que hemos estado hablando ahora, y de todas maneras ahí está la lectura un poquito acerca de los operadores de comercio exterior, y se van a leer la parte de la Ley General de Aduana con respecto a los operadores de comercio exterior y la parte del reglamento, ¿ya? O sea, para este trabajo leen la Ley General de Aduanas, los articulados correspondientes, van a su estructura que han armado el día de ayer, cuáles son los artículos, que son pocos, van al reglamento, que también está cuáles son los artículos que participan, y se van también al procedimiento, el DESPA PG 24, ¿ya? El DESPA PG 24. En eso va a consistir la tarea del día lunes, ¿ok? A ver, un ratito. Profesor, disculpe, ¿esa tarea ya se puede ir avanzando o se abre el día lunes recién? La colocan el día lunes. Se supone que lo tienen que hacer en la tarde del día lunes, ¿no? O sea, como es una asíncrona, lo tienen que hacer en la tarde del día lunes. Profesor, ¿y hay alguna forma que lo puedan colocar antes? O sea, usted sabe que todos trabajamos y... Ok, sería bueno. Voy a hacerles porfa. voy a hacer que lo coloquen entre hoy y mañana en todo caso. De Claro, todas maneras, le comunican a la señorita Julia o a la señora Julia para que yo voy a hablar con ella también para, en todo caso, ponerlo el día de mañana, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ok, está Ana Álvarez. Presente, profesor. Está Celia Álvarez. Presente, profe. Está Julián Cajima. Presente, profesor. María Bernilla. Jordi Cárdenas. Presente, profesor. Ok, Julio Casal. Presente, profesor. Job Coloma.
Presente, doctor. Jesús Condori, Presente, doctor. Roger Córdoba. No está Roger. Raicha Córdoba. Presente, profesor. Ok, Juárez Nancy. Presente, profesor. Ok, Farfán Alfonso. Presente, profesor. Fabiola Fernández. Presente, Presente, profesor. profesor. Presente. ¿Quién? A Roger ver, Córdoba. Roger Córdoba. A ver. Roger Córdoba. Ok. Fabiola Fernández, presente. Ok, Presente. Daniel. Ok, sí, está bien. Daniel Flores. Presente, profe. Ok, Rosalba García. Presente, profesor. Jorge Girón. Presente, profesor. José González. Presente, profesor, buenas noches. Gutiérrez Alejandro. Presente, profesor. Linda Jaime. Presente. Linda Jaime. Presente. Ok, Percy Mucha. Presente. Juan Muchaipía, perdón. Presente, profesor. Ok, Amy Mundaca. Presente, profesor. Dante Norberto. Ok, Juan Orihuela. Presente, profesor. Carlos Parra. Presente, profesor. Gustavo Pasos. Presente, profesor. Marjorie Peña. Marjorie. Ok, Ángel Pereira, que está con el micro prendido. Ahora está con el micro apagado. Ok, Ricardo Tiene sueño, Quillaguamán. profe. Ok, Ricardo Quillaguamán. Presente. Lisbeth Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rosales. Ok, Manuel Rosales. Presente. Juan Rosario. Presente, doctor. Listo. Rodrigo Torre. ¿No está Rodrigo? Ok, Catherine Vázquez Presente, profesor. y Antonio Villamil. Presente, doctor. Listo, solamente para repasar, ¿ya? Ausentes, ha estado Bernilla, ¿no está? No hay Echak tampoco, ¿no? Listo. Dante Norberto tampoco está. Y Rodrigo Torre. A ver, en el chat. Buenas noches. Su micrófono, Peco. Mario y Peña. Ok, con respecto al PECO, si me estaban preguntando, es una zona tributaria especial, pero no cumple la labor de SET o zona franca, ¿ya? El PECO es una zona especial, sí, de tributación, ¿ya? Pero donde sí la Administración de Aduanas tiene potestad aduanera, ¿ya? Diferente a zona franca y diferente a la SET, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Buen fin de semana. De igual manera, a ustedes también, cuídense bastante.